vamos a ver, se inicia con xogando a ser músicos, y todas las palabras ya lo dicen, que jugar es una manera de empezar a conocer lo que es la música. Las personas que van a interpretar aquí, muchas se ponen nerviosísimas, lo hacen muy bien cuando están solas, cuando están disfrutando, cuando están haciéndolo por su cuenta, y sin embargo al verse aquí en un escenario les parece que se va a venir el mundo encima. Por eso Rita, que es una profesora profesional y conocedora del ambiente, dice que xogando a músicos es una necesidad, y la necesidad es practicarlos desde el escenario. Por eso, cada año ella hace 2 eventos, el de ahora de Navidad y el otro que es en verano y que también tiene el mismo motivo. No queremos alargarnos mucho, pero sí queremos pedir que todos sean muy benévolos, que aplaudan con muchas ganas y que tengan en cuenta que las personas que van a interpretar ahora no están al 100% en sus interpretaciones porque están nerviosas, porque piensan que van a fallar o que están mal. Por lo tanto, lo que tienen es que animarlos, porque es tiempo de Navidad y en el tiempo de Navidad todos tenemos que animarnos unos a los otros. El primer intérprete de este evento es Bruno Airas Vázquez y va a tocar Minueto de Dionisio Aguado y el primer vals del mismo compositor. Aplaudamos a Bruno Airas.
continuación viene Carmen, que canta a la vez que toca el piano. Lo que va a interpretar es Corre, corre, riachuelo, del primer curso de John Thompson, Los cisnes en el lago del mismo curso, La fiesta del folclore francés y Lejos del pesebre, que es una canción de Navidad. Recibimos con un aplauso a Carmen Araujo Alfonsín.
continuación una nueva alumna que tiene muy poco tiempo para practicar lo del piano y estudiar porque trabaja. Ella nos va a interpretar con su nerviosismo y con su falta de confianza, y que creemos que todos animándola va a poder hacerlo muy bien, va a interpretarnos El afilador del primer curso para piano moderno de John Thompson, Vadeando el río, La dama y el caballero también del mismo libro, y Noche de paz de Frank Gruber. Esta va a ayudarla en las canciones, la van a acompañar los otros alumnos menores. Recibimos con un fuerte aplauso a Tete Casas Arruti.
del directo es bastante crudo, pero tomarlo con buen humor. Además tenéis que ser animosos. En Navidad todo es animar. Ahora llega una veterana de estos eventos, es una persona que suele tocar siempre, que lo trae muy estudiado, lo prepara muy bien. Ella piensa que lo va a hacer estupendamente, pero luego le falla el estado nervioso en que se pone, que no tiene motivo porque lo sabe hacer. Ella va a interpretarnos ahora Campanas lejanas, minueto de Mozart, estudio también del segundo curso de John Thompson y canción de Navidad del mismo libro. Recibimos con un aplauso de ánimo a Carmen Caldas.
Frank es un muchacho que su estrés no le permite seguir estudiando. Estaba estudiando tercer grado de elemental de piano, pero entre los estudios tenemos que escoger y ahora se decide por unas canciones muy sencillas porque renuncia al conservatorio. No obstante, él practica el piano y lo hace muy bien. Lo que va a tocar son canciones muy conocidas y pide la colaboración de todos para que canten con él. Cielito lindo, un papá de la película Oliver y Campana sobre campana, que es un villancico andaluz. Recibimos a Francisco Herrera Castro.
avisamos al comenzar que este evento se formaba de dos partes, los alumnos de Rita, y ahora van a participar también los alumnos invitados. Ahora viene una alumna del Conservatorio Manuel Quiroga y que está estudiando el tercer grado medio de violín. Va a interpretar A la medianoche, que es una canción puertorriqueña, canción holandesa de un compositor desconocido, y El cisne del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Recibimos con un fuerte aplauso a Ana García Díaz.
músicos, inesperadamente se ingresa en el Conservatorio Manuel Quiroga de esta ciudad. En la actualidad estudia tercero de grado medio y continúa las clases de apoyo con Rita. Ella va a tocar el vals número 7, opus 54, número 2 de Chopin. A continuación, Rita. Merce, perdón.
a los alumnos de la profesora Pitusa Losada Ninet. Tenemos que anunciar que son numerosos y que merece la pena el broche de oro que ellos pueden darnos para escuchar. El primero en actuar es Jacobo Rubianes Castelo, que se inició con la profesora Pitusa hace un año y es la primera vez que actúa en público. Si falla, vosotros la animaréis con vuestro aplauso, y actualmente está preparándose para ingresar, para acceder al Conservatorio de Villagarcía. Comenzamos con Fausto, que es un vals de Gounod. Jacobo Rubianes Castelo. Tiene 15 años de edad, sus estudios de música aproximadamente hace 3 años que los empieza con la profesora Sonia y continúa después sus estudios con Pitusa Losada desde el 2005. En estos momentos se está preparando el examen de acceso al grado medio del conservatorio. También es la primera vez que actúa en público. Su estreno en el escenario es con el Vals de Chopin. Un aplauso para recibir a Clara Bau.
Clara y Jacobo se unen los dos para interpretar Pinocho en guerra a cuatro manos. José Martínez Losada cuenta con 11 años de edad, iniciándose solo a los 6 años de piano. Participó en varias muestras de jóvenes intérpretes encambados y en la actualidad prepara el acceso al grado medio. Nos va a interpretar el Cucú de Luis Claude Dunkin y un fuerte aplauso para este intérprete que nos va a deleitar con este Cucú, José Martínez Losada.
hace 9 años que empieza, a los 9 años empieza solfeo con la profesora Pitusa y en piano a los 10 años, con la profesora Estefanía. Ahora vuelve a estudiar con la profesora Pitusa Losada, preparándose también para el ascenso al grado medio. Carlos interpretará el rondó sonata número 6, opus 36 de Nucio Clementi. Un gran aplauso para Carlos Durán Sánchez.
y comienza a los 8 años con la profesora Josefa Losada. Participa en varias muestras de piano en Cambados. En el 2004 hizo su cursillo de música barroca en el Conservatorio de Santiago de Compostela y ese mismo año se matricula en el Conservatorio Profesional de Villagarcía de Arosa. Continúa con Josefa Losada como profesora de apoyo. En el año 2005 viaja a la República Checa, donde hace un curso de perfeccionamiento de piano que dura una semana. Actualmente sigue clases de apoyo y cursa el tercer grado medio en el Conservatorio de Villagarcía. El programa de Brenda es el preludio que trae seguro y que les gusta a todos. Se trata del preludio número 1 del compositor Isaac Albéniz. Un caluroso aplauso para Brenda Meisdif. Sara Sineiro Palacios cuenta con 14 años y desde los 6 estudia música con la profesora Losada. En el 2004 hace un cursillo en Santiago de música barroca y ese mismo año aprueba el acceso a grado medio en el Conservatorio Profesional de Villagarcía, continuando con la misma profesora de apoyo. En 2005 viaja a Praga, donde hace un curso de perfeccionamiento de música de cámara de una semana de duración. Actualmente cursa el tercero de grado medio y sigue con la profesora Losada como apoyo. Sara interpretará Capricho Catalán, 6 hojas del álbum. Con ustedes, Sara Sineiro Palacio.
Suben ahora las dos pianistas y a cuatro manos ejecutarán la danza española número 3, opus 12, de Maurice Moszkowski. No se cansen de aplaudir porque van a interpretar Brenda Mays y Sara Sineiro. Losada comenzó sus clases de piano a los 6 años con la profesora Losada
Participó en diversas muestras de jóvenes intérpretes en Villagarcía, Marín y Cambados. En el año 2004 hizo un curso de perfeccionamiento de música española en el Conservatorio de Santiago. Este mismo año accedió al Conservatorio Profesional de Villagarcía, grado medio, cursando en la actualidad tercero de grado medio. Al igual que sus compañeras, también fue a la República Checa en el mismo cursillo de perfeccionamiento. La última interpretación a 4 manos de esta noche la hacen Alma Martínez Losada y Ana Costa con la danza española número 1, opus 12, de Morris Moskowski. Un aplauso para Alma Losada y Ana. Ana Costa Fernández se inició a los 7 años de edad y también con la profesora Losada. Participó en numerosas actuaciones de jóvenes intérpretes en Marín, Cambados, Santiago y Villagarcía de Arosa. Actualmente cursa el 4º grado medio en el Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela, donde también realizó cursos de perfeccionamiento de música española y contrapuntística con los maestros Adolfo Urrabieta y Esther Sobral. Sigue yendo a las clases de apoyo con la profesora Losada. Ella interpreta Elegía y con esto terminan los invitados de la profesora, los alumnos invitados de la profesora Pitusa. Recibimos a Ana Costa Fernández con un fuerte aplauso.
De oro que lo pone ahora una invitada de honor. El currículum de esta joven profesora de piano es muy extenso. Si lo leyésemos todo, nos daban aquí las uvas del próximo 2007. Tan solo decir que viene de Ámsterdam, pero es natural de Cambados. Los gallegos dicen que hasta en la luna. Pues sí, esta galleguiña llegó lejos. Solo tiene que leer la última parte del programa y se enterarán de lo mucho que trabajó. La música es una carrera, y una carrera con gran conocimiento, porque hay que esforzarse y hay además que medir mucho las fuerzas para poder ser equilibrados en las interpretaciones, como lo estáis viendo. Ella varió su programa, iba a tocar unas cosas, pero nos dice que lo primero que va a tocar es Waldenrauschen de Franz Liszt y 3 danzas argentinas de Ginastera. Con esto se termina este certamen de 2 escuelas de música. Recibimos a Estefanía Sánchez Rebollido.
genial interpretación ha concluido este concierto de dos escuelas, digamos, de música, dos academias de música. Esperamos que los intérpretes que han estado no se hayan sentido defraudados y que hayan hecho lo mejor, que crean que han hecho lo mejor. Les invitamos a todos, también queremos que el público haya disfrutado, y les invitamos a todos para junio, el día 29, ya en verano, en el concierto Xogando a Músicos y a sus amigos. En este momento vamos a dar entrada a la persona que hace revolucionar un poco la vida de todos nosotros, que no somos profesionales, pero que nos vemos aquí por amistad y por elogiar el trabajo que ella desempeña. Es un trabajo muy laborioso, que desde aquí parece que es una tontería, pero que ella lo lleva durante todo el año y que cuesta su trabajo. Recibamos con un gran aplauso a Rita. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Tenía hecho un discursillo un poco grande, pero no lo voy a hacer. Esto es muy breve. Vamos a ver. Iba a contar una historia de una alumna, María, que se llamaba, pero no lo creo oportuno, pues un poquito largo. A lo mejor rápidamente paso a lo que hay. Los que han jugado ya músicos es... Tengo aquí la lista porque ya no lo recuerdo. Ahora me he perdido. No digo yo. Ah, están aquí, mira yo. Bruno Rodríguez Ayres, que perdió un poquito la guitarra, un poquito y mucho, porque tuvo un dedo lesionado. Entonces no pudo trabajar. Incluso se decía que hoy no iba a actuar, pero al final echó un poco de cara al asunto. Le salió como pudo el pobre. Bruno Ayres Vázquez. No, Rodríguez Ayres, perdón. Carmen Araujo Alfonsín. Tete Casas Arruti. La pobre venía muy nerviosa. Les aseguro que lo hacía bien. Otra Carmen tenemos aquí que se ponía toda nerviosa. Irene, que tenía que venir, no ha venido. A última hora se puso con fiebre y la madre que no la ha dejado venir. Carmen Caldas, que está aquí. Francisco Herrera, que puso así un poco final al programa, tan cortito que fue de esta vez, porque los grandes pianistas de nuestra escuela, digamos, es una tontería, no es escuela tampoco. De nuestras actividades eran Jacobo, que está malo, como siempre. ¿Cómo se llama aquel otro que se marcharon los dos? El de la guitarra, no me acuerdo cómo se llama el de la guitarra. Adrián era del piano. Adrián, que está haciendo arquitectura, no sé si es en Coruña, me parece que es en Coruña. Y Jacobo, que era el de la guitarra, y ese también está en Santiago estudiando. Entonces, ¿no han podido venir? Vale. Bien. Ahora llegan
se llama Ana García Díaz. Es una excelente soprano. Y la otra niña, que esta nació en Sabana Músicos, que al final, con motivos un poco extraños, porque no pensaba entrar, entró en el conservatorio, no pensaba, estaba en el hospital, la pobre, con una peritonitis, y fue mal que bien, fue a hacer el acceso. ¿Te acuerdas, Merced? Sí, y lo ganó la primera. En ese primer curso ya pasaste el 1 al 2. Mercedes a la vuelta es más. Y ahora demos la bienvenida a los alumnos de la profesora Pitusa Losada Nime. En realidad se llama Josefa, pero Nine, perdón. Pero los amigos le llamamos Pitusa. Ellos vienen desde Cambados. Y el primero que actuó fue Jacobo Rubianes Castelo. Jacobo, por favor. La segunda fue Clara Bao Rivas. ¿Clara? El tercero, José Martínez Losada. El cuarto, Carlos Durán Sánchez. El quinto, Sara Sineiro Palacios. Todos estaban muy nerviosos ahí atrás, había que verlos. Alma Martínez Losada. Y Ana Coste Fernández. Dicen que me ha quedado Brenda Meis. Perdón. Perdona, chiquilla. A todos, a la profesora Losada, muchas gracias por traer a los alumnos aquí, porque han venido, ya digo, desde Cambados. Y ahora tengo el inmenso placer de llamar a nuestro broche de oro de la noche. No es una alumna, no está jugando a músicos aquí, no lo está actuando de verdad porque es una profesora y acaba de venir ¿dónde venía esto? De un conservatorio de Ámsterdam, pero había hecho un certamen en vivo hace un ratito, un concurso, eso es. Creo que quedó de segundo lugar, me parece. ¿No fue así, Pitusa? ¿Ves? Gracias. Ahora, después de grandes estudios, es una muy buena pianista. Lo han comprobado ustedes. Ella es nada más y nada menos que Estefanía Sánchez Rebollido. Estefanía, por favor. Es que estaba allí, me parece, ¿no? Vamos a ver. Me he perdido. Lo siento, perdone usted. Ay. Creo que hemos acabado. Y nos falta la presentadora, que siempre me olvido de ellas, que es Naque Rodríguez Barca. Naque.
todos estos alumnos por haber tenido la gentileza de traerlos desde Cambados. Por eso queremos que también suba al escenario Valentina, delante de por tan buena labor. Un gran aplauso a la profesora Josefa Lozada Mina. Aquí hay uno de los alumnos, aquí está, ¿ves? Ya le repito. Vamos a ver, ¿y eso qué tienes? ¿Y dónde está Nake? Es que estos chiquillos me descontrolan. También queremos darle las gracias al que estuvo aquí atrás controlando el sonido, un amigo personal, que es músico también, el guitarrista José Piernas José. Se llama José Piernas Rodríguez. José, por favor, pasa. Venga, a la palestra. Has oído de vez en cuando por ahí dan unas bancadas, él es tan alto. No le llaman Piernas por el mismo apodo, no, se apellida Piernas, en serio. Vamos a ver cómo estamos. Que también quiero dar las músicas, música no, las gracias. Es que estoy leyendo aquí música, por eso. A los patrocinadores, a los que tienen por detrás el programa, ¿saben? Que se llaman Ponte Música, que nos pone el sonido. No nos pone así a correr porque ellos abren la tienda, el teatro está cerrado y no puede ser antes. También quiero dar las gracias a Ferretería Gallega, que nos afina el piano, que hoy estaba hecho una pena. Confitería Soya, que nos regala las empanadas y los pasteles, que dentro de un ratín, cuando salgamos de aquí, vamos a ir a comerlos a mi casa. A los alumnos y a la familia. Esto es lo que le gusta a Carmen. A la floristería Soportales, que hace todo esto tan lustroso. Al supermercado Freud, porque nos hacen los carteles gratis, que también nos sacan un poquito de apuros. Y a Caixa Nova, por la ayuda económica que nos da cada año. Como no podíamos faltar, vaya por Dios, si me olvido, al Concello, por dejarnos el teatro gratis. Si no, tendríamos que pagar 700 euros. Todo queda dicho. A todos gracias. Y ahora, Fran, que está aquí detrás de Pitusa. Perdón, Pitusa, ponte por aquí, por favor. Ponlos por aquí. No salgáis, quedaros dentro. Aquí. Bueno, tú ahí. Sí, Fran nos va a cantar la canción final. Creo que vosotros tenéis un papelito en el programa. Tremenda, esta es tremenda. Carmen la pequeña, como nació en el escenario casi, porque desde que no sabía hablar, casi estaba aquí cantando. ¿Sí, verdad que sí, papá? Es cierto. Es cierto que una vez le picaba los panties que llevaba, los Peter Pans, y ella levantaba las falditas y se le veían las braguitas. Y ella, como una pancha, seguía para adelante. ¿La han oído? Dice que ya pasó. Fran nos acompañará en la canción de siempre, El Brindis. Por favor, acompáñenos, porque la canción es cortita y si tarda mucho decidirse, se termina todo. Y antes de que Fran termine, que empiece y todo esto, quiero desearles a todos, niños, ¿me ayudáis? Felices fiestas.
Bien, esta ya es la grabación extraoficial del evento. Rita toda llena de razón ahí en el medio de sus... El señor... Anda, que explotó un globo arriba, que susto. Lo rompió, qué risa. Había empezado a dar la risa, no sé si no se me oirá aquí. Rita en su salsa, aquí, la primera vez que puedo venir a un evento de estos. Desayuno, fritos, bacon, leche, sándwich. Café, 3 euros. Ah, bueno, un sándwich o cualquier chuleta se dispara. ¿Qué hacemos? Llevamos la mochila con unos sándwiches y unos zumos y todo esto. Y a las 4 hacemos listas, a las 4 de la tarde. Parte de la gente, están aquí los primos de Cambados. Resulta que la última chica que tocó es prima mía. Yo, como no la conocía, no sabía que tenía una prima tan buena pianista. Es que la verdad que yo los primos segundos de la familia no conozco casi nadie. Aquí está gente de Cambados, de Pontevedra. El tío Teto, que nunca lo he grabado en la vida, hermano de mi padre. Un artista haciendo cuadros de bicicleta. Dime. Ah, sí, claro. No la conozco.